Este video llega gracias a... Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. Nuestro país está cerca de enfrentar un fenómeno El Niño, el cual, según los especialistas, se prevé podría tener un alto impacto negativo en diferentes regiones y también secuelas, sobre todo de orden económico. Vamos a conversar sobre este tema con Juvenal Medina Rengifo, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES. Señor Juvenal Medina, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Y antes que nada quisiera expresar de PREDES un cordial y fraterno saludo a RPP por su 60 aniversario. Una importante labor de comunicación y que nos permite a nosotros como entidades que trabajamos el tema de la gestión de riesgo poder llegar con los mensajes hacia las comunidades más distantes de nuestro país. Felicitaciones por ello. Muchas gracias. Noviembre, diciembre, señor Juvenal Medina, se prevé, ¿no?, que tendremos un fenómeno El Niño. Pero tal como está la situación ahora, con los indicadores que tenemos ahora mismo, actualmente, en las diferentes regiones, ¿cuál sería el impacto de ocurrir un fenómeno del Niño? Bueno, el impacto está muy relacionado con la vulnerabilidad que tiene nuestro país, tanto desde el punto de vista de la población expuesta en los lugares donde se ha de dar el impacto de este fenómeno, pero también nos llama mucho la atención y preocupa mucho la infraestructura, los servicios, todo aquello que está justamente destinado para generar desarrollo en nuestro país, está expuesto a sufrir daños severos a los efectos de estos fenómenos, que no es nuevo, por cierto, ya hemos tenido experiencias previas y lamentablemente aún no hay lecciones aprendidas, porque lo que hemos visto en los efectos del Niño 82, 83, 97, 98 y el Niño costero que tuvimos el 2017, nos han impactado de forma tan similar como que no habríamos aprendido nada, corregido nada de esa vulnerabilidad que nos hace susceptible de sufrir los daños, porque es un fenómeno ya recurrente. O sea, perdón, el gobierno, las autoridades del Ejecutivo, regionales, no han hecho nada en el tema de la prevención. Hay que remitirnos solamente a lo que pasó el 2017. ¿No se ha hecho nada al respecto, sinceramente? Si bien se ha hecho, lo que estamos viendo es que existen condiciones vulnerables. Quizás lo que se hizo puede que no sea suficiente a la demanda que nos plantea un escenario de riesgo tan grande y tan complejo como nos plantea el fenómeno del Niño, que no es el fenómeno del problema, sino son de pronto las lluvias y los efectos derivados se constituyen en peligro, pero la mayor, digamos, situación de riesgo se da por la vulnerabilidad. Porque, como dije, el fenómeno del Niño es tan propio de nuestra naturaleza que no debe extrañarnos que existan estas manifestaciones. Por algo tenemos entidades técnico-científicas que están monitoreando, que están estudiándolo y que nos dan la información que nos permite conocer cómo se manifiesta. Entonces, ello pasa a ser ya responsabilidad de quienes planifican el desarrollo para poder crear condiciones seguras, para poder, digamos, implementar infraestructura segura, infraestructura resiliente a estos fenómenos que son recurrentes. A eso me refiero. Entonces, lo que se está haciendo, claro, es importante, pero tenemos que tomar muy en cuenta esas condiciones vulnerables que requieren ser abordadas no solamente con medidas de corto plazo, medidas coyunturales, sino sobre todo medidas estructurales que puedan permitir crear condiciones seguras para que los próximos niños que van a venir, que de hecho van a volver y quizás de pronto con mayores intensidades por efectos del cambio climático, ya no nos encuentren vulnerables como ya estuvimos antes. ¿Hay tiempo, señor Juvenal Medina, para al menos tener una respuesta por parte de los gobiernos locales, para tener una respuesta que nos permita disminuir en algo el daño que puede ocasionar? Ya no hablamos de acciones preventivas, sino de respuestas inmediatas, porque prácticamente estamos ya a un paso, ¿no?, del fenómeno del Niño. Sin duda que no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir trabajando hasta el último momento que podamos hacer cosas que nos permitan ganar seguridad. Y en ese sentido hay un conjunto de acciones posibles de llevar a cabo hasta en el momento de las lluvias, porque lo que deseamos es crear esas condiciones seguras para aminorar el impacto. Y ahí hay un conjunto de actividades posibles de seguir trabajando, tanto a nivel de cada uno de los sectores que ya conocen de alguna manera su vulnerabilidad: agricultura,
educación, salud, transporte, todos aquellos sectores que son altamente sensibles a sufrir los efectos, ya tienen, digamos, de alguna manera un plan de acción y hay que seguir trabajando en ello. Pero también es importante trabajar con la población. La población que está directamente expuesta en los escenarios de riesgo, donde con ellos hay que trabajar fuertemente la organización, el fortalecimiento de su capacidad, el equipamiento, implementación de brigadas para que tengan ellos una buena, digamos, respuesta, porque ellos son los que van a dar la primera intervención, o vamos a decir la respuesta inicial cuando se da el fenómeno. Entonces es necesario que tengan una mínima, digamos, preparación y una capacidad para manejar desde su propia intervención, las primeras acciones que les permita, digamos, reducir o controlar los efectos. Ahora, recientemente un informe de Contraloría dio como resultado que la ejecución del gobierno a nivel presupuestal en el tema de prevención, obras de prevención, había sido casi nula. ¿Cómo toma usted este tipo de informes y lo que se presenta en el mismo? Bueno, es preocupante y eso nos denota una, digamos, débil o limitada capacidad, o sobre todo quizás aún una no priorización de estas acciones que son tan necesarias, tan importantes para crear condiciones seguras, para alcanzar ese desarrollo que tanto anhelamos como sociedad. Entonces, eso significa que tenemos que trabajar muy bien la gestión del riesgo acompañado de la planificación del desarrollo. Todos los años los gobiernos locales tienen presupuestos para ejecutar, no solamente gobiernos locales, regionales y también los sectores, ejecutan presupuestos del Estado para crear condiciones de desarrollo. En esa inversión que se haga tiene que estar ya inherente la gestión del riesgo, ese criterio, factor de seguridad tan necesario para que lo que vayamos a construir tenga las condiciones seguras desde su propio diseño, desde la propia concepción, y no estemos construyendo infraestructura vulnerable como lo vemos aún. Hay muchas carreteras, muchos puentes, mucha infraestructura que es tan importante para conectar al país, pero vemos que no han sido trabajadas bajo una planificación o considerando los riesgos que hay. Hay información valiosa sobre las condiciones geológicas, geodinámicas que ya se tienen, y esa información tiene que de alguna manera ser incorporada en la gestión local. Y ahí lo que yo quisiera llamar un poco la atención, y quizás una invocación, es que no basta señalar que existen débil capacidad en los gobiernos locales, o hay problemas, sino hay que fortalecerlos, porque ellos tienen, por la propia ley, establece responsabilidades a los gobiernos locales de ser gestores de su territorio, de promover desarrollo, de invertir recursos del Estado. Por lo tanto, no podemos decir no pueden hacer nada y lo echamos a un lado. Más bien lo que hay que hacer es fortalecer esas capacidades para que de alguna manera ellos vayan haciendo mejor las cosas como corresponde. Ahora, ¿cuáles son los sectores económicos que en el país, que desde PREDES consideran ustedes van a ser los principales afectados con el fenómeno del Niño? Y en todo caso, ¿cuáles deberían ser las primeras medidas que ya vayan accionando, ¿no?, como medida de respuesta? Bueno, evidentemente lo que hemos visto por ya históricamente, los sectores más sensibles y afectados en los eventos anteriores son pues agricultura, vivienda, salud, ¿no?, educación, todo lo que es la infraestructura, la producción de pesca y toda la industria que se deriva de los productos primarios se ven severamente afectados. Entonces, en ese sentido, creemos que hay que ver cómo lograr en este corto plazo, de alguna manera, proteger lo que está expuesto. Ya se tienen identificado puntos críticos, zonas críticas que las entidades que han hecho estudios han identificado y por lo tanto hay que trabajar fuertemente en ello, ¿no? Hasta, como lo dije, hasta el último momento que sea posible, pero no quedarnos con las acciones propias de esta emergencia, sino más bien, sobre todo, ya ir pensando cómo lograr superar la emergencia, crear condiciones seguras sostenibles, crear esa infraestructura que sea ya no solamente, digamos, para pasar el momento crítico, sino sobre todo crear esa infraestructura sostenible que perdure por el tiempo que necesita el país. Una última pregunta, muy concreto, por favor, y hablando del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES, que tengo entendido cumple 40 años, ¿cierto? ¿Bajo qué enfoque realiza su labor
Predes, en el tema de prevención, justamente? Sí, justamente nuestra institución viene trabajando desde el año 83, justo nació en el contexto del fenómeno del niño del 83. Desde ese entonces trabajamos más directamente desde el enfoque social de la gestión del riesgo de desastres, trabajando con los gobiernos locales, con la población vulnerable, tratando de fortalecer sus capacidades desde el conocimiento del riesgo de su territorio y a partir de ahí poder implementar medidas tanto preventivas, correctivas y como también de prepararse para afrontar las emergencias que le toca vivir en la escala local. Entonces sabemos que nuestro país tiene más de 1.670 y tantos distritos, todos con niveles de exposición y requieren ser trabajados desde esa escala para poder crear condiciones seguras de manera desconcentrada. Y ahí es importante, como parte de las labores que hacemos, coordinado con INDECI, con el CNPRED, trabajar en lo que es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que es la entidad que articula a todas las instituciones en materia de gestión del riesgo. Y en ese sentido tenemos que darle mayor peso político, mayor apoyo al SINAGER, desde el ente rector que tiene, digamos, en la PCM, pero sobre todo creando condiciones de una mayor capacidad para poder impulsar medidas preventivas en todos los espacios del territorio nacional. Sabemos que existe esa vulnerabilidad y por lo tanto este niño no es el último, ¿no? Tenemos una serie de otros riesgos también asociados a terremotos, entre otros fenómenos, que debemos también mantener, digamos, una estrategia de gestión del desarrollo muy de la mano, muy ligado a lo que es la gestión del riesgo con ese enfoque preventivo. Bien, próximos entonces a un fenómeno del niño, es necesario, ¿no?, que las autoridades puedan articular pues las medidas preventivas y las acciones de respuesta necesarias para aminorar los daños que puede ocasionar este evento natural. El tiempo, recordemos, es muy corto. Agradecemos al señor Juvenal Medina Rengifo, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES, por este diálogo con RPP. Muy amable y muy buenos días.